Los conflictos en Oriente Próximo siguen convirtiendo la región en un incendio. Aunque todo el mundo esperaba que la tensión en esta región disminuyera, los acontecimientos se sucedieron en sentido contrario. Los conflictos entre Israel y Hezbolá han adquirido una nueva dimensión en las últimas semanas. Israel organizó un segundo ataque tras el de Beirut, que llevó a cabo en días pasados. Como resultado de este ataque, otro comandante de Hezbolá fue eliminado. ¿Cómo se llevó a cabo esta operación crítica? ¿Y quién era el comandante de Hezbolá contra el que iba dirigida? Examinaremos los detalles de los últimos acontecimientos y conflictos en Oriente Próximo, junto con mapas y elementos visuales reales. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos oír para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés. Dos comandantes de Hezbolá figuran entre las víctimas mortales de un ataque aéreo israelí contra Beirut, lo que supone un duro golpe para la dirección de la organización respaldada por Irán, en medio del temor a que los combates desemboquen en una guerra regional total. Hezbolá declaró que Ibrahim Akil, jefe de la fuerza de élite Radwan, y Ahmed Babi, otro alto comandante, fueron eliminados en los ataques del viernes, informó Associated Press. Las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, dijeron que el ataque tuvo como objetivo una reunión clandestina de los líderes militares del grupo y eliminó a 16 miembros de Hezbolá, entre ellos 12 altos comandantes. El ataque nocturno contra un bloque de apartamentos fue el más mortífero en la capital libanesa desde la guerra entre Israel y Hezbolá de 2006. El principal objetivo del atentado, Akil, era buscado por Estados Unidos por el atentado de 1983 contra la embajada estadounidense en Beirut y por la toma de rehenes en Líbano en la década de 1980, informó AP. Babi desempeñó importantes funciones en Hezbolá durante décadas y fue encarcelado en 1984 en una prisión israelí del sur del Líbano. Hezbolá dijo que Babi fue uno de los comandantes de campo en una emboscada a tropas israelíes en el sur del Líbano en 1997, que causó muchas bajas, informó AP. Las IDF dijeron que el ataque destruyó casi por completo la cadena de mando militar de Hezbolá. Los ataques transfronterizos continuaron el sábado, con aviones de guerra israelíes bombardeando el sur del Líbano y Hezbolá afirmando que los ataques con cohetes alcanzaron objetivos militares en el norte de Israel. Israel anunció recientemente que había ampliado los objetivos de la guerra en Gaza, iniciada por el ataque de Hamás el 7 de octubre, para incluir el regreso de 60.000 evacuados del norte de Israel, objetivo habitual de Hezbolá. Los dirigentes de Hezbolá se enfrentaron a una humillante brecha de seguridad cuando los buscapersonas y radios supuestamente utilizados por sus miembros explotaron, matando y mutilando a sus propietarios y a civiles. El exoficial de inteligencia israelí, Avi Melamed, afirmó que los acontecimientos de esta semana significaban que Hezbolá tenía que elegir entre seguir disparando, arriesgándose a un conflicto más amplio, o llegar a un acuerdo que permitiera a los residentes del norte de Israel regresar a sus hogares. También se observa que Irán está presionando a Hamás para que acepte un acuerdo que ponga fin a la guerra en Gaza y devuelva al resto de los rehenes que tomó durante los atentados del 7 de octubre. Otra opción sería que Hezbolá se separara de la guerra de Hamás, diera un paso atrás y llegara a un acuerdo diplomático independiente con Israel que abarcara solo el conflicto en el norte, dijo Avi Melamed. Sin embargo, Melamed señaló que esto sería difícil de aceptar para Hezbolá, dados los 11 meses de fuego cruzado con Israel y las declaraciones del líder de la organización, Hassan Nasrallah, de que solo dejaría de luchar tras un acuerdo con Hamás. Jeanine Nisplacer, coordinadora especial de la ONU para Líbano, declaró que el ataque israelí contra Beirut formaba parte de un ciclo de violencia extremadamente peligroso, con consecuencias devastadoras que deben detenerse ya. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo en un comunicado que le preocupaba la escalada de tensiones entre Israel y Líbano y que seguía viendo un camino hacia un alto el fuego en Gaza, pero que Washington no estaba en un punto en el que estuviera dispuesto a poner nada sobre la mesa. El National Iranian American Council, NIAC, afirmó que la Casa Blanca está ondeando la bandera blanca en privado,
en lugar de pensar en cómo utilizar la enorme influencia de Estados Unidos para lograr un alto el fuego. Condenando los ataques contra dispositivos electrónicos en Líbano, el MIAC afirmó en un comunicado que estos ataques debilitan aún más los esfuerzos de la administración Biden para evitar una guerra más amplia. El embajador de Irán ante las Naciones Unidas hizo un llamamiento a la comunidad internacional y una advertencia directa a Israel, tras una nueva ronda de escalada mortal en Líbano que amenaza con desembocar en una nueva guerra total. Según una transcripción de un discurso compartido recientemente, en un discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Saeed Iravani, acusó a Israel de llevar a cabo actos de terrorismo sistemáticos y provocadores en forma de una serie de explosiones sin precedentes en zonas de Líbano y Siria el martes y el miércoles pasados, que afectaron a buscapersonas, radios portátiles y equipos de energía solar utilizados por el movimiento libanés Hezbollah. El embajador de Irán en Líbano, Mojtaba Amani, también resultó gravemente herido en los atentados y fue llevado al quirófano. El ataque fue el último en el que se vio implicado el Servicio Exterior de Teherán, tras la muerte de personal del IRGC en un edificio del consulado iraní en Siria en un ataque aéreo en abril, lo que provocó el primer intercambio directo de ataques entre los dos rivales. Israel ha vuelto a cruzar la línea roja al atacar a nuestro embajador, declaró Iravani en un comunicado. Nos reservamos el derecho a tomar todas las medidas necesarias para responder a esta atroz violación en el marco del derecho internacional, dijo Iravani, añadiendo que Irán perseguirá enérgicamente la rendición de cuentas por el ataque contra su embajador en Líbano. Israel también ha intensificado sus ataques en Líbano, incluidos los asesinatos de altos cargos de Hamás y Hezbollah. Menos de 2 meses después de que las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, anunciaran el asesinato del alto cargo militar de Hezbollah, Fuad Shukr, en Beirut a finales de julio. Militares israelíes anunciaron el asesinato del jefe de la fuerza Radvan de élite de Hezbollah, Ibrahim Akil, y de otros altos mandos en la capital libanesa. El general de brigada de las FDI, Daniel Agar, declaró, Akil y los comandantes de la fuerza Radvan, abatidos el 7 de octubre. En un comunicado posterior, Hezbollah reconoció el atentado y elogió al líder supremo iraní, Ayatollah Ali Khamenei, y a los muyahidines y combatientes de la resistencia en todas las plazas, así como a la masa de la resistencia honesta y leal con el martirio de este gran líder de la Yihad y de sus hermanos mártires. Un día antes, el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, había admitido que su grupo había sufrido un duro golpe humanitario y de seguridad, pero prometió continuar sus operaciones contra Israel. Nasrallah acusó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de lanzar una guerra contra Líbano, calificándola de oportunidad histórica. Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní prometió una respuesta contundente del Eje de Resistencia, una coalición afiliada a Irán que incluye a Hezbollah y varias otras milicias regionales opuestas a Israel. El presidente iraní, Mahmoud Pezeshkian, cuya toma de posesión se vio ensombrecida pocas horas después por el asesinato en Teherán del jefe del buró político de Hamás, Ismail Haniyeh, también amenazó a Israel con una justa venganza en respuesta a las explosiones. Líbano y gran parte de la región, aún conmocionados por la fuerte escalada de violencia y tensión de la semana pasada, escucharon a Iravani afirmar en su discurso que Irán ha advertido en repetidas ocasiones de las graves repercusiones de las actividades maliciosas del régimen israelí en la región. Sostuvo que Teherán ha mostrado la máxima moderación hasta ahora, pero advirtió que la agresión israelí en curso en Gaza, sus ataques en Líbano y Siria, y el asesinato de Haniyeh muestran la implacable determinación de Israel de desestabilizar la región y amenazar la paz y la seguridad internacionales. El martes continuaron los intensos enfrentamientos transfronterizos entre Israel y Hezbollah. Estos incluyeron un ataque aéreo israelí en la capital libanesa, Beirut. La organización terrorista disparó más de 100 cohetes contra el norte de Israel, haciendo sonar sirenas en toda la Galilea, así como en ciudades como Haifa, Saf, Nazaret y Yoneam. El objetivo del ataque en el suburbio beirutí de Dai fue Ibrahim Kubaisi, jefe del departamento de cohetes y misiles de Hezbollah.
Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que Qubaisi murió en el ataque junto con otros altos mandos de la organización terrorista. Según un comunicado del ejército, Qubaisi dirigía varias unidades de cohetes y misiles, incluida la unidad de misiles guiados de precisión de Hezbollah. A lo largo de los años, durante la guerra, fue responsable de lanzamientos en el frente interno israelí. Qubaisi era una fuente central de información en el campo de los misiles y estaba cerca de la cúpula militar de Hezbollah, dijeron las FDI. Se unió a Hezbollah en la década de 1980 y ocupó varios cargos importantes en el Departamento de Operaciones de la organización terrorista, incluido un alto cargo en el Departamento de Operaciones y el jefe de la División Regional Badr, según las Fuerzas de Defensa de Israel. Las FDI añadieron que Qubaisi también planeó el ataque de Hezbollah en el año 2000 en Monte Dov, en el que fueron secuestrados los soldados de las FDI, Sargento Benjamín Abraham, Sargento Adi Vita y Sargento Omar Sow. El ataque en el suburbio de Dai, conocido bastión de Hezbollah, fue el quinto ataque israelí en Beirut durante la guerra. Al menos 15 personas resultaron heridas en el ataque, según funcionarios sanitarios libaneses. El ataque israelí tuvo como objetivo 2 pisos de un edificio residencial en la zona de Goiri, declaró a la AFP una fuente de seguridad libanesa. Hezbollah aún no ha comentado el ataque. El comandante de las Fuerzas de Defensa de Israel, Giri Alevi, declaró que Israel intensificará sus acciones contra Hezbollah tras una evaluación militar realizada el martes por la mañana. No hay que dar tregua a Hezbollah. Debemos seguir trabajando con todas nuestras fuerzas, dijo en declaraciones facilitadas por las FDI. Hoy intensificaremos las operaciones ofensivas y reforzaremos todos los frentes. La situación requiere una acción intensiva en todos los frentes. Mientras tanto, Hezbollah continuó sus ataques con cohetes contra el norte de Israel, mientras el ejército israelí llevaba a cabo ataques contra cientos de puntos del grupo respaldado por Irán, entre ellos edificios residenciales donde, según el ejército, Hezbollah almacenaba cohetes y misiles listos para ser disparados contra Israel. Mientras las explosiones sacudían tanto a Israel como al Líbano, la comunidad internacional respondía con consternación y llamamientos a la desescalada tras casi un año de enfrentamientos, que comenzaron cuando Hezbollah lanzó ataques en solidaridad con Hamás, tras el devastador ataque de este último contra Israel el 7 de octubre. El máximo diplomático de la Unión Europea en Israel declaró que un reservista de las FDI resultó herido leve por metralla durante un ataque con cohetes en la zona del Monte Carmelo, al sur de Haifa. El servicio de ambulancias Magen David Adom informó de que atendió al joven de 25 años en el lugar de los hechos, cerca del cruce de Eliakim, y lo hospitalizó. A lo largo de la mañana, los cohetes de Hezbollah cayeron en la franja de Galilea, en zonas al este y al sur de Haifa, en el valle de Jezreel, en la Baja Galilea, y en las ciudades de Afula y Nazaret. Una andanada de 50 cohetes alcanzó también la ciudad fronteriza septentrional de Kiryat Shmona y sus alrededores. Funcionarios locales dijeron que, entre los lugares alcanzados en Kiryat Shmona, había almacenes vacíos, al menos un edificio se incendió y una densa humareda negra se elevó en el aire. El lunes ocurrieron varias cosas que demuestran cómo Israel está cambiando las tornas contra Hezbollah. El llamamiento a los civiles para que abandonen las zonas del Líbano donde Hezbollah está presente es un ejemplo. Las IDF dieron detalles de cómo Hezbollah utiliza las casas de los civiles para almacenar armas. Se trataba de una información importante que podría haberse facilitado antes, pero que también podría haber dado pistas sobre los planes israelíes para dar la vuelta a la tortilla contra Hezbollah. Un funcionario de seguridad sirio dijo a la AFP que unas 500 personas habían cruzado desde el Líbano a una Siria desgarrada por la guerra. Estas 500 personas cruzaron por los pasos fronterizos de Qusair y Davos entre las 16 y la medianoche del lunes, declaró el funcionario de seguridad, que pidió el anonimato para hablar de asuntos delicados. Los ministros de Asuntos Exteriores de los países del G7 advirtieron de que la situación en Oriente Próximo corre el riesgo de sumir a la región en un conflicto más amplio, en el que ningún país puede ganar.
Las acciones y contrarreacciones corren el riesgo de magnificar esta peligrosa espiral de violencia y arrastrar a todo Oriente Medio a un conflicto regional más amplio de consecuencias inimaginables, afirmó el G7 en un comunicado tras la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Al tiempo que se pedía que se pusiera fin al actual ciclo destructivo, se hizo hincapié en que ningún país se beneficiará de una nueva escalada en Oriente Próximo. Rusia afirmó que los ataques israelíes contra Líbano podrían desestabilizar por completo la región petrolera de Oriente Próximo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.